buenas tardes con todos y todas. Sean bienvenidos a este webinar y agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Reciban un saludo cordial también a nombre del equipo de la Unidad de Formación Continua de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Este webinar se está realizando en el marco de la presentación del curso Gestión Integral de la Diversidad Biológica y Desarrollo Sostenible, para el cual contamos con la participación del docente Jeff Pradell. Él es biólogo con maestría en áreas protegidas por la Universidad para la Cooperación Internacional. Se desempeña como docente de cursos de posgrado como áreas protegidas y conservación de la biodiversidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro del grupo de expertos de estándar de la lista verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, del Comité Nacional Directivo del Programa de Pequeñas Donaciones del GEF, del PNUD y de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Además es certificado como Project Manager profesional y Google certificado. Es gerente público de Servir, ha sido guardaparque voluntario, es especialista en áreas protegidas, es jefe de área protegida y director de desarrollo estratégico en SONAR y coordinador de proyectos en áreas protegidas. Jeff, muchísimas gracias por estar con nosotros, agradecemos el valioso tiempo que nos brindas y solamente quiero dejar unas pautas iniciales. Por favor, durante el desarrollo de la ponencia del docente, por favor, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados. Van a haber unos 30 a 40 minutos de desarrollo de la ponencia y luego habrá 10 minutos para el bloque de preguntas, participación, aportes que ustedes quieran realizar en torno al desarrollo de este webinar. Muchísimas gracias nuevamente, Jeff. Te dejamos para que puedas iniciar. Muchas gracias, Vanessa, y agradecer la invitación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya para compartir con ustedes la experiencia que se ha tenido en el Perú del desarrollo sostenible desde la conservación de la diversidad biológica. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes y espero que estas 40 minutos sea de máximo provecho y voy a empezar a compartir mi pantalla para realizar la presentación. Se visualiza muy bien. ¿Me confirman si se logra ver adecuadamente la pantalla? Se logra ver perfectamente. Perfecto. Muchas gracias. La charla del día de hoy va a estar orientado a cómo nuestra biodiversidad en el Perú puede contribuir al desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo que no afecte a la conservación de la naturaleza. Ya Vanessa nos dio algunas orientaciones para un adecuado desarrollo de esta sesión. Como mencionó, hay que mantener los micrófonos apagados hasta el final en que empiezan las preguntas. Si tienen alguna pregunta y no se quieren olvidar, de repente la pueden registrar por el chat que se encuentra en el Zoom. También va a haber algunas preguntas del tema de la charla que pueden responder en tiempo real. Y se les aconseja siempre que puedan apreciar la charla desde un ambiente adecuado, que la comunicación y el intercambio de ideas sea siempre respetuoso, y al final vamos a, para ordenarlos un poco en las intervenciones, levantar la mano para ir dando pase conforme vayan teniendo las preguntas. ¿Qué vamos a ver en esta tarde-noche? Vamos a ver un poco de la introducción al tema de la conservación de la diversidad biológica en un contexto de desarrollo sostenible, un poco de la diversidad que tenemos en el Perú, cuál es el potencial que tiene esta biodiversidad para el desarrollo, algunos ejemplos, digamos, podemos decirlo exitosos, y algunos otros ejemplos que no han sido tan exitosos y que siempre de toda experiencia cabe extraer las lecciones aprendidas y las oportunidades para mejorar. Y esto también parte con un cambio de visión mía, ¿no? Yo soy biólogo, como se mencionó en la introducción, y
empecé a trabajar en temas de naturaleza y de conservación de diversidad desde muy joven, ¿no? Terminando la universidad. Pero empecé con una visión diferente quizás a la que tengo ya desde hace algunos años, ¿no? Empecé hace 20 años con una visión más de que la naturaleza está para que no se toque y que se preserve y que no se pueda usar, digamos, en ciertas medidas, salvo por unas cosas como el turismo. Pero en este primer trabajo, como en la foto que me ven en la Reserva Nacional de Paracas, ya en los finales de los años 90, me sirvió para entender en el propio campo de que en realidad la conservación, si no está unida al desarrollo sostenible, no va a ser viable. La viabilidad de la conservación solo va a ser posible si es que podemos sacar un provecho de una manera adecuada, ordenada, dentro de un marco de desarrollo sostenible, y de esta manera la conservación se va a poder lograr finalmente. Aquí tenemos algunos ejemplos. Quizás algunos los conocemos más, otros menos, pero algunos de los recursos naturales que provienen de la diversidad biológica han sido bastante conocidos. Por ejemplo, tenemos el guano de isla. El guano de isla es un guano que actualmente se está extrayendo en el Perú, digamos un poco más de 20.000 toneladas al año, pero que en el siglo XIX extraíamos 10 veces más que esa cantidad. Es decir, más de 200.000 toneladas de las islas guaneras. Y esto en realidad no fue poca cosa. En esa época llegó a ser los principales ingresos fiscales del Perú. Con eso se comenzaron a hacer ferrocarriles y otras obras de gran envergadura. Pero no siempre tuvo su lado positivo, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el dinero que podía proveer de la venta de este recurso se adelantó a través de préstamos con sus respectivos intereses. Y esta excesiva cantidad de préstamos también hizo que el Perú entrara con una deuda que no siempre supo manejar. Otro ejemplo de nuestra biodiversidad que proveyó los recursos naturales está el caucho, ¿no? Que el caucho es, bueno, y está siendo ahora, bueno, se reemplazó por el caucho sintético, pero ahora está también con un crecimiento por, por la tendencia del uso de los productos naturales. Pero en la época de finales del siglo XIX, comienzo del XX, también tuvo una gran explotación en la Amazonía, pero no siempre con las mejores condiciones de trabajo, ¿no? Estuvo muy asociado al trabajo forzado y otras condiciones que actualmente son inaceptables y en su momento también debieron serlo. Otro gran recurso de la naturaleza que todavía mantenemos es la anchoveta. Es un pequeño pez de nuestro mar frío que proveyó de harina de pescado a gran parte del mundo, y que la pesca que se realizaba en los picos de extracción del Perú en la segunda mitad del siglo XX casi representaba la quinta parte de toda la pesca mundial. ¿Se imaginan que de todo lo que se pesca en el mundo, la quinta parte era anchoveta peruana? Es decir, una gran extracción que, como podrá imaginarse, eso no respetaba límites ecológicos, se explotaba más allá de la producción máxima sostenible, y esto hace que afecte a otros ecosistemas y a otros componentes de la diversidad biológica. Por ejemplo, las aves guaneras que producen el guano de isla que mencionamos al principio, ¿no? Las aves guaneras se alimentan principalmente de esta anchoveta. Entonces vemos cómo la sobreextracción de un recurso puede causar también impacto económicos y ambientales a otros recursos. Pero también tenemos nuevas promesas que están surgiendo en los últimos años, inclusive décadas, que si tienen un adecuado manejo pueden contribuir al desarrollo sostenible. Por ejemplo, las castañas, que se concentran en unos bosques muy impresionantes en Madre de Dios, y inclusive dentro de áreas naturales protegidas, como es la Reserva Nacional de Tampata y el Parque Nacional Bahuaja-Sonene. Ahí tenemos comunidades y empresas que tienen concesiones de aprovechamiento de este recurso y que permiten que se tenga ingresos económicos. Las taricayas, que también se comenzaron como una estrategia de reproducción para la conservación de la especie, pero que actualmente también se viene manejando para que los excedentes de esta especie pueda exportarse y representar beneficios económicos, ¿no? Actualmente
benefician a casi 500 familias que están vinculadas a la Reserva Nacional Pacaya-Samiria y que tienen unos ingresos importantes por este aprovechamiento. Y el aguaje que en los últimos años ha estado muy de moda con la industrialización, que vamos a hablar más adelante en esta presentación. Entonces tenemos algunos recursos de la biodiversidad icónicos, o muy conocidos, otros que son muy promisorios, pero debemos seguir trabajando no solo en la investigación de estos productos, sino también en la articulación al mercado, que finalmente es un tema clave para el desarrollo empresarial de la diversidad biológica. Y esto a nivel mundial también es muy significativo. Se calcula que más de la mitad del PBI mundial, que es el indicador de la riqueza de las naciones, depende de la naturaleza. También se calcula que 4.000 millones de personas dependen de medicamentos que se extraen de la naturaleza, y muchos de los medicamentos con los que se tratan algunas enfermedades provienen de productos de la naturaleza o de elementos sintéticos que han sido inspirados en la propia naturaleza. También se calcula que el cambio climático puede ser bastante mitigado por la conservación de los stock de carbono, es decir, de la naturaleza que contiene el carbono y que se mantiene en buen estado. Bueno, y para también un poco tener algunos datos más de la realidad peruana, se calcula también que el 70% de la carne que se consume en Iquitos proviene de un área natural protegida, que es la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Aquí se extrae también una cantidad importante de aguaje, que ahora está siendo industrializado con una gran compañía de bebidas de origen peruano y con alcance internacional. También la pesca que proviene de la Reserva Nacional de Paracas, en la región de Ica, muy cerca de Lima, también aporta un valor económico muy importante para la región. ¿Y qué es lo que dice nuestro Ministerio del Ambiente acerca de la biodiversidad peruana? En realidad lo ven como un gran activo que puede generar importantes ingresos económicos para las poblaciones que están ligadas a estos recursos, y que también son una fuente importante de exportación de nuestro país. Lo que falta hacer es que esta ventaja comparativa se pueda trabajar y se pueda articular en mercados y convertir en una ventaja competitiva para que pueda generar más desarrollo aún. Ahora vamos a ver unos conceptos generales, y me gustaría que puedan acceder a una plataforma que es el Mentimeter. Vamos a presentar esta pregunta para todos ustedes, para que puedan un poco comenzar a entender los conceptos básicos relacionados a la conservación de la diversidad biológica. Por el chat del Zoom les voy a compartir un link en el que pueden acceder para contestar las preguntas que vamos a ver a continuación. En esta encuesta se pregunta sobre qué es lo que se entiende por conservación de la diversidad biológica. ¿Se entiende como sinónimo de protección de la diversidad biológica? ¿Se entiende como uso sostenible de la biodiversidad? ¿O se entiende como ambos? En el enlace que les he enviado por el chat, o entrando a la página www.menti.com, y con el código de acá pueden contestar la pregunta. El código es 4562934, o directamente con el enlace que les he dado por el chat. Faltan todavía. Puede entrar desde su celular o desde la laptop.
por favor, todos participen para que podamos tener una idea más clara de lo que representa la conservación de la diversidad biológica. Cuando lleguemos a 20 resultados, vamos a comentar un poco los resultados. Muchas gracias. Como ven, hay un grupo que ha indicado que la conservación de la diversidad biológica es, por decirlo, sinónimo de protección de la biodiversidad. Otro, un poquito menos, casi empate, uso sostenible de la diversidad biológica, y la mayor parte ha considerado ambas, ¿no? En realidad, la conservación de la diversidad biológica es ambos, ¿no? Ambos, ¿por qué? Porque si no existe un incentivo para la conservación no va a ser viable. Entonces, desde hace muchos años se está trabajando el concepto de conservación de la diversidad biológica, no solo con la protección del recurso en el caso se requiera, sino también unido al uso sostenible de los recursos, ¿no? Entonces, esta unión entre conservación y uso sostenible es, o la protección y uso sostenible es la definición más operativa de la conservación de la diversidad biológica. Volvemos a la presentación. Y vamos a definir algunas características antes de entrar al concepto de conservación de diversidad biológica. En diversidad biológica tenemos alguna ventaja en el Perú, lo vamos a ver más adelante. Siempre hemos escuchado que somos un país muy rico en diversidad biológica, en recursos naturales, pero que no lo hemos sabido aprovecharlo, ¿no? Entonces tenemos digamos, un récord importante, como vamos a ver en unos minutos, que es un elevado número de especies, de ecosistemas y de genes asociados a la diversidad biológica peruana, y que es una gran oportunidad para aprovechar, pero que no necesariamente lo estamos haciendo como quisiéramos actualmente. Y para reforzar un poco la idea que queremos dejar ahora, y por qué quiero dejar este mensaje bien claro, porque muchas veces se pone como sinónimos la conservación y la protección, y también se tiene a veces la percepción que en las áreas naturales protegidas no se puede hacer aprovechamiento de recursos. Es por eso que tenemos que dejar bien claro que la conservación, que es el objetivo de las áreas protegidas y en general de la diversidad biológica del Perú, está unido al uso sostenible de los recursos. Y para poner un ejemplo, acá tenemos un huaco de la cultura Chavín, que por sus características, digamos, sí es un poco delicado. Es decir, si de casualidad se me cayera, se rompería, ¿no? Y es algo que es muy difícil de reparar. Bueno, se puede pegar, pero igual queda con las marcas de que ha sido afectado. Entonces, para cuidarlo, para cuidar este huaco, puedo tomar algunas medidas especiales, ¿no? Por ejemplo, le podría poner una protección de vidrio que pueda evitar que se pueda caer y que pueda estar mejor conservado, con condiciones de repente de luz y de humedad más adecuada para que dure más tiempo. ¿Y por qué tengo que tener estas consideraciones? Porque el huaco es frágil. Y la fragilidad significa que si se rompe o se daña, es muy difícil repararlo. Ese es el concepto más generalizado de frágil. En cambio, si tenemos un juguete y le damos a un niño para que juegue y le decimos, cuídalo, aquí el concepto de cuídalo no significa como el huaco en el huaco sí podríamos decir que cuidarlo es casi no tocarlo o tocarlo muy delicadamente. En cambio, un juguete puede soportar un mayor uso, ¿no? Y el cuidado de un juguete no se refiere a no tocar,
sino justamente a usar adecuadamente. Entonces, en los dos ejemplos estamos conservando. Conservar, una palabra más sencilla para compartir es cuidar. Y en los dos ejemplos, en el huaco y en el juguete, estamos cuidándolos, estamos conservándolos. Solo que una lo cuidamos o conservamos de una manera especial porque es frágil, y en el otro de una manera de un uso sostenible porque las características del juguete así lo permiten. Y así tenemos, por ejemplo, en el Perú, bosques muy delicados que pueden ser como el huaco, como son los bosques de Queñua o los bosques secos del norte, que si se dañan son muy difíciles que se recuperen. En cambio tenemos otros ecosistemas como los pastizales altoandinos, que podemos utilizarlo con mayor intensidad porque son fácilmente recuperables, ¿no? Dentro del ciclo anual de ciertos cultivos o ciertas especies de forrajeras de los pastos de los Andes. Y es así que se definió desde hace mucho tiempo en una estrategia mundial de la conservación, ya hace 40 años, que la conservación está formada por un trinomio de salvar, que sí es sinónimo de protección, usar adecuadamente y estudiar o investigar. ¿Para qué? Para que podamos salvar lo que haya que salvar o usar lo que podamos hacerlo. Luego de la Estrategia Mundial de Conservación, que definió los alcances que hemos visto en la lámina anterior, se firmó el Convenio de Diversidad Biológica unos 12 años después, en la Cumbre Mundial de Río. Y este Convenio Mundial de Diversidad Biológica, que es el máximo documento de gestión a nivel mundial que involucra la diversidad biológica, establece 3 objetivos claros. La conservación de la diversidad biológica involucra el uso sostenible de los recursos, pero se puso un objetivo de uso sostenible de los componentes para reforzar esta importancia que tiene el concepto. Y el otro componente es la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la diversidad biológica, porque si se tiene beneficios, no deben estar concentrados, sino deben estar distribuidos entre todos los que generan este aprovechamiento sostenible. Y a nivel, si esto estamos hablando a nivel mundial del Convenio de Diversidad Biológica, en el Perú tenemos nuestra propia Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, que recoge estos mismos 3 conceptos del Convenio de Diversidad Biológica, de mantener el estado de conservación de la diversidad biológica, el tema que nos involucra en esta sesión, incrementar la contribución de la diversidad al desarrollo nacional, mejorando la competitividad del país. Este está claramente como objetivo de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. También está la reducción de las amenazas a la diversidad biológica, y tiene 2 objetivos de apoyo transversal a los primeros 3 que hemos visto. Uno es el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones del Estado para conservar la diversidad biológica, y el otro, mejorar el conocimiento, desarrollar la investigación que está en torno a la diversidad biológica. Entonces vemos que en el Perú hemos decantado de los instrumentos internacionales a los nacionales, y en todos ellos se promueve la conservación de la diversidad biológica y se da un realce especial a la contribución de la diversidad biológica al desarrollo nacional. A nivel internacional hemos visto los objetivos, digamos, más ambientales y sectoriales de la diversidad biológica, pero en general los máximos objetivos de desarrollo a nivel mundial, que son los objetivos de desarrollo sostenible, también involucran a la diversidad biológica en diversos componentes. Uno de ellos es la producción y consumo responsable, donde se promueve la gestión sostenible de los recursos naturales, además de los de protección, como los objetivos 14 y 15 de los objetivos de desarrollo sostenibles a nivel mundial, y otros también en los que apoya la diversidad biológica, como la salud, el bienestar, la provisión de agua limpia, entre otros objetivos. Bueno, y la biodiversidad en el Perú está representada por diferentes niveles, a nivel de ecosistemas, a nivel de especies, a nivel de genes, y estamos en el selecto grupo de los países con mayor biodiversidad del planeta. Y bueno, las cifras pueden ir variando, con las investigaciones van subiendo, bajando el número de especies que tienen en cada país, pero en el último reporte oficial estamos en 4.º lugar.
a nivel general, pero tenemos algunos récords como primer puesto. Por ejemplo, estamos como primer puesto en especies endémicas, en especies de peces, en especies de plantas nativas domesticadas. Estamos tercer puesto en número de especies de aves. Ahí estábamos compitiendo con Colombia, pero las investigaciones de Brasil hicieron que pasara al segundo lugar. Estamos también en tercer puesto en el número de especies de anfibios y de mamíferos. Bueno, ahí tienen las cifras oficiales de la última Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del país, pero que también esos números pueden ir variando de acuerdo a las investigaciones que se vayan realizando constantemente, y no solo a nivel nacional, sino también en los otros países que siguen incrementando su número de especies. ¿Y cuál es el potencial de esta riqueza? Bueno, tiene un enorme potencial, no siempre lo podemos aprovechar, pero el Estado también está dando las bases para que puedan desarrollarse a través del financiamiento público y puedan darse las bases para que puedan constituirse como un activo para el desarrollo. Por ejemplo, en gran parte del financiamiento para inversiones en el Perú ha estado orientado a las construcciones usualmente llamadas de fierro y cemento, pero ya desde hace varios años el Ministerio del Ambiente, con el apoyo del Ministerio de Economía, han desarrollado lineamientos para PIB verdes, es decir, proyectos de inversión pública que están orientados a la diversidad biológica, al servicio de ecosistémicos, al mantenimiento del recurso de recursos hídricos en diversas partes del país, y los servicios ecosistémicos que derivan de esto. También, si queremos que la diversidad biológica sea parte del desarrollo local y regional, debemos de incluirlos en los máximos documentos de planificación para el desarrollo que tenemos en las regiones. Y es así que cada región... Gustavo Chávez, por favor, si pudiera. Muchas gracias. Si queremos que tengamos un desarrollo y que la biodiversidad esté dentro del desarrollo de cada región, entonces debe incluirse en sus documentos de gestión como los planes de desarrollo regional concertado. Ya ha habido varios esfuerzos del Ministerio del Ambiente por desarrollar guías para que los gobiernos regionales puedan incorporar este importante componente dentro de sus planes de desarrollo. Y también para impulsar específicamente la comercialización, procesamiento, producción y recolección de los productos derivados de la diversidad biológica, se creó el biocomercio, ¿no? Que el biocomercio es el conjunto de actividades relacionadas a estas 4 actividades que he mencionado, en que se aprovechan los componentes de la diversidad biológica, pero que cumplen ciertos criterios que son los que salen a continuación. Son 7 criterios que están relacionados a la conservación de la diversidad biológica. Es decir, si quieres comercializar dentro de una iniciativa de biocomercio, debe conservarse la diversidad biológica, debe tener un uso sostenible de los recursos, es decir, un aprovechamiento adecuado para que no se deprede el recurso. También debe distribuirse, como se mencionó anteriormente, han recogido estos principios de biocomercio, la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la diversidad biológica, debe tener sostenibilidad económica y social, debe cumplirse obviamente con la legislación nacional e internacional, debe respetarse los derechos de todos los que están vinculados a esta actividad, y para eso también hay certificaciones especiales como las certificaciones de comercio justo, y debe respetarse también los derechos de acceso a la diversidad biológica, de la propiedad de la tierra y otros componentes marcos que permitan que un biocomercio tenga una sostenibilidad adecuada. Además, en el Perú también tenemos una estrategia nacional de biocomercio que simplemente para que tengan conocimiento que tenemos una estrategia y que puedan revisarla si es de su interés, que está orientado alrededor de 7 ejes temáticos para que esta iniciativa de biocomercio pueda ser desarrollada. Además de la iniciativa de biocomercio, tenemos iniciativas de biodiversidad y empresas que también lidera el Ministerio del Ambiente, el CONCITEC y el Ministerio de la Producción también tienen fondos concursables que ayudan a que se financien innovaciones en la diversidad biológica, como
el reto biodiversidad a través de las plataformas de financiamiento de fondos concursables del Estado. Y para que vean algunos números de estas estadísticas de biocomercio, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales productos de biocomercio que tenemos en el Perú, que exportamos, es la quinoa, que ha ido en franco crecimiento en los últimos años, también con algunas complicaciones, sobre todo para el precio de la quinoa para los peruanos, pero después la sobreproducción también puede hacer que cambie, que sea volátil el tema de precios de un año a otro. Mientras más alto el precio, más personas quieren cultivar, y esto hace que haya una mayor oferta, pero que el precio baje, ¿no? Entonces es un ciclo que se va autoajustando en el tiempo. El segundo producto de exportación del biocomercio es la cochinilla, que es este insecto del que se extrae el carmín, y en tercer lugar están las castañas o también nueces del Brasil. Tenemos una canasta de 43 productos de la diversidad biológica, con diversos porcentajes de exportación, ¿no? Nuestros principales países a donde exportamos son Estados Unidos, Corea, Holanda y otros en menor porcentaje. Entonces, conforme se vayan abriendo nuevos mercados, para ingresar al mercado se requiere una serie de procedimientos y pasos que una vez que se cumplen, van abriendo nuevos mercados, ¿no? Entonces hay que ir trabajando con cada uno de los países para acreditar el cumplimiento de los requisitos de cada país, para que puedan acceder nuevos productos a estos mercados. Y a nivel, digamos, la iniciativa de biocomercio es una iniciativa nacional que tiene su correlato a nivel internacional, que es la iniciativa de Biotrade, que es impulsada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, ¿no? Es una iniciativa internacional y que en el Perú es implementada a través de este programa de biocomercio. Entonces tenemos un correlato nacional en esta iniciativa internacional. ¿Y cuáles son algunos de los ejemplos de diversidad, de aprovechamiento de la diversidad que hemos tenido? Pero quería reforzar la idea que hemos conversado desde el principio, que el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica puede darse en todo el Perú, inclusive en áreas naturales protegidas. Y para poner algunos ejemplos, estos son algunos números de hace algunos años de cuánto representa el aprovechamiento de algunos recursos de las áreas protegidas, ¿no? Como recursos hidrobiológicos de varias áreas marinas protegidas, el guano de islas, las macroalgas que están principalmente en la Reserva Nacional de San Fernando, el aprovechamiento de algunos pastos, taricaya en la selva, la fibra de vicuña y alpaca en la sierra, las castañas en Madre de Dios, totoras y champa en la Reserva Nacional de Titicaca, madera con unas consideraciones especiales, sobre todo de árboles caídos arrastrados por los ríos en ciertas áreas protegidas de la selva, y otros productos. Entonces, simplemente esto es para comentarles que también dentro de áreas protegidas se puede hacer, pero de una manera sostenible. Y para ir terminando, algunos ejemplos también de una área protegida que es la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, de la Sierra de Arequipa, y que es la que provee agua a la ciudad de Arequipa. Se planteó como objetivos del área protegida no solo objetivos de conservación, sino también objetivos que ayudan al desarrollo sostenible de los pobladores locales. Por ejemplo, uno de los objetivos que se planteó fue el número de hectáreas de pastizal natural del que dependen el ganado nativo, que sea manejada sosteniblemente, ¿no? Se incrementó grandemente en el periodo de 5 años que se evaluó. Las hectáreas reforestadas de queñual y de tolar, que son especies que han sido amenazadas por ser taladas para fuente de energía en la sierra. La población de vicuñas y de guanaco también fue incrementada, y esto también genera beneficios económicos al aprovechar la esquila de la fibra de la vicuña, ¿no? Incrementándose bastante el número de kilos por año en esta especie. Y microrepresas o reservorios que eran para tener una mejor calidad de los pastos que están en la zona y del que se aprovecha el ganado
sobre todo camélido andino autóctono, ¿no? Ya mencionamos al principio el aguaje, que el aguaje es uno de los considerados superfrutos y que tiene una experiencia muy importante del acuerdo entre el Estado peruano a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y la empresa AGE, que es una empresa de origen nacional pero de alcance internacional, que están industrializando el aguaje con medidas de manejo adecuados. Ahí ven una sencilla actividad que es subir al árbol para extraer el fruto, pero que anteriormente se hacía talando el árbol del aguaje, ¿no? Ahora actualmente se hace de una manera sostenible y se reservan árboles semilleros para que puedan seguir siendo viable la especie en el tiempo. El paiche también ha sido rescatado de muchos cuerpos de agua de la Amazonía, donde se consideraban casi extintos y se han recuperado con planes de manejo, donde se hace una adecuada protección y manejo de la especie para que pueda ser comercializado. El guano de las islas que genera en las aves juaneras, en la foto, la mancha que hay en el medio es una gran mancha de aves juaneras, especialmente del guanay, que es conservado en este caso en Punta Coles, en Moquegua, y que también se aprovecha el guano bajo planes de manejo aprobados por la autoridad competente y la recolección a través del Ministerio de Agricultura. Las talicayas, que también ya hemos mencionado, es un recurso que se ha recuperado grandemente y que, solo comentarles ya para terminar, que esta iniciativa de turismo en la selva es muy importante porque no solo trajo ingresos económicos, sino que estos ingresos económicos sirvió para el desarrollo, sirvió para desarrollar una mejor salud y educación en esta comunidad de la selva, en donde otras comunidades nativas no lo pueden tener, han reinvertido en negocios propios que también pueden ser sostenibles y ha traído en general desarrollo, porque si una iniciativa puede traer ingresos económicos, no siempre son usados de manera adecuada. Turismo en la naturaleza, hay muchos ejemplos en la costa, sierra y selva, muchos de ellos en áreas protegidas como el Parque Nacional de Manu, Tambopata, Paracas, Huascarán, y por lo menos 10 lugares que son top en los lugares de destino turístico del Perú. Y esto no se genera ingresos directos por las entradas a estos lugares, sino también un movimiento económico regional bastante significativo relacionado al alojamiento, alimentación, transporte local, venta de artesanías, ¿no? El turismo en ballestas, por ejemplo, ha incrementado año a año, inclusive un 20% de incremento, llegándose hasta el año 2019, antes de la pandemia, a casi 500.000 de visitantes. Pero esto se debe de hacer dentro de un turismo ordenado. Para eso se tiene un plan de gestión del área, se tiene una zonificación que hay que respetar, un plan de desarrollo turístico que hace que sea más sostenible, inclusive una microzonificación en los lugares con mayor presión turística. Y bueno, hay otros ejemplos, pero sin embargo, por el tiempo vamos a pasar similar que el de la bebida del aguaje. Este es un perfume de palo santo, en donde también las comunidades se unieron al Estado, a las ONGs y a la empresa. En este caso fue con la empresa Natura de Brasil, una gigante multinacional reconocida que apostó por el aprovechamiento sostenible de los recursos y transformó la tala del palo santo en un aprovechamiento sostenible a través del fruto y de sacar la esencia del fruto y no de la corteza del árbol, que era insostenible. Vamos a pasar por esta información, y esta información también la pueden revisar en internet de cómo se constituyó la experiencia aliándose la Universidad Técnica Privada de Loja, la ONG Naturaleza y Cultura Internacional y la empresa Natura con las comunidades del sur de Ecuador, justamente en una región que está colindando en la frontera con Piura, ¿no? Casos para recordar, ya lo vimos al inicio, han habido booms económicos en el Perú, como mencionamos el caucho, el guano y la anchoveta, pero que generaron algunos problemas para el país. El guano generó una deuda externa importante por adelanto de las ganancias del guano con préstamos que tenían tasas de intereses elevadas, el caucho con la explotación y el trabajo forzado que tuvo en el siglo XIX y comienzo del XX, y la anchoveta con la sobreexplotación, ¿no? Entonces tenemos unos recursos importantes
pero tenemos algunas lecciones aprendidas que hay que recordar y que hay que incorporar en nuestras políticas públicas para que no vuelvan a suceder de esa misma manera. Finalmente, ¿cuáles son las conclusiones de esta presentación? Es que tenemos una riqueza enorme, ¿no? Somos uno de los récords mundiales en diversidad biológica, pero también tenemos algunos ejemplos del pasado. Hay que tener en cuenta que si no lo hacemos de manera adecuada, podemos recurrir en los mismos errores o en algunos errores que tuvimos en el pasado. Pero también hay que rescatar que tenemos experiencias exitosas como algunas de las que hemos visto, y sin embargo todavía tenemos un reto muy grande para seguir desarrollando estas experiencias exitosas y que se expandan por todo el país, y que también siempre tengamos cuidado de las cosas perjudiciales que pueden tener un manejo inadecuado de la diversidad biológica. Y con esto terminamos la parte de la presentación y abrimos las preguntas. Sí, Jeff, nos hacen llegar una pregunta y es, ¿se puede considerar a los frutos de castaña como especies de flora silvestre factible de protección legal? Sí, la castaña, la protección legal en general la tiene toda la biodiversidad de flora y fauna peruana. Una protección adicional la tienen los recursos que están en la lista de especies amenazadas. El Perú tiene lista de especies amenazadas de flora y listas de especies amenazadas de fauna. Si además de ser patrimonio natural del Perú tiene un nivel de protección, si están en estas listas tienen, digamos, un nivel de protección un poco mayor, ¿no? Pueden hacernos llegar también sus preguntas a través del chat o en todo caso pueden abrir sus micrófonos, activar sus micrófonos para trasladar la pregunta directamente también a Jeff. Pueden levantar la mano, abrir el micrófono o dejar las preguntas por el chat. Si no tienen preguntas, acá voy a dejar una última pregunta para ustedes. Igual vamos a copiar Nos hacen llegar otra pregunta. ¿Qué otros frutos, aparte del aguaje, se pueden implementar en la conservación? En realidad todos los productos y todos los componentes de la diversidad que tengan el potencial para hacerlo, ¿no? Hay muchos ejemplos en la diversidad. A ver, no sé si me pueden ver por la cámara. Se ve por... Si se ve por la cámara, por ejemplo, tenemos... A ver. Este es del aguaje, Sí, no sí, solo está. los frutos, sino también se puede ver aprovechar aceite de aguaje. Hay otros recursos como, por ejemplo, la copaiba, que se puede hacer en varias presentaciones. Las hierbas medicinales, estas, por ejemplo, provienen de la Reserva Nacional, la Reserva Paisajística de Norte Yauyoscocha. Inclusive especies protegidas como la caoba. La caoya está protegida, talar el árbol no se puede, pero algunas comunidades de la selva, como en Alto Purús, en Ucayali, están aprovechando la semilla de caoba y están vendiendo las semillas de caoba para proyectos de reforestación. Bueno, ya mencionamos las castañas, que es un producto
bandera del Perú que está exportándose, la algarrobina de los bosques secos del norte también tiene bastante desarrollo, ¿no? Entonces hay mercado para cualquier producto que provea la naturaleza, que tenga mercado y que pueda ser aprovechado sosteniblemente. Esos son algunos de los ejemplos, ¿no? Inclusive algunos, como vimos del aguaje, tienen su sello que le da, que es amigable con las áreas protegidas, es parte de los aliados por la conservación de las áreas protegidas, como ven ese sello verde, que hace que cumplan tres requisitos, ¿no? Uno, que esté originado en un área natural protegida o en la zona periférica. El otro, que sea desarrollado por la población local principalmente. Y el tercero, de que no impacte negativamente en la conservación del área, ¿no? Esos son tres criterios que te aseguran un producto cuando tiene ese sello. Esos son los requisitos que nos pregunta Silvia, qué requisitos deben cumplir los proyectos turísticos para ser considerados sustentables? Depende del ámbito, ¿no? Dentro, hay modalidades de aprovechamiento turístico en naturaleza que da el Ministerio de, de Comercio Exterior y Turismo, pero si se quiere hacer también turismo en ciertos espacios naturales, la autoridad forestal, el CERFOR, da concesiones de ecoturismo. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas también da concesiones de ecoturismo dentro de las áreas protegidas, y cada uno tiene requisitos, ¿no? Hay que presentar un proyecto ecoturístico, en el caso de Cernán, que esté adecuado a la zonificación interna, es decir, que sea en zonas donde sí se puede desarrollar ciertas actividades, y además de criterios de manejo ambiental, de manejo de residuos sólidos, de afectación a los recursos del área. Entonces, cada una de las autoridades del Estado que da concesiones de ecoturismo tiene sus propios requisitos, y eso lo pueden ver también en cualquier página web del CERFOR y de Cernán, respectivamente. José nos hace llegar la siguiente pregunta. ¿Cuánto se ha prolongado la vida del aguaje con el uso de subidores? Bueno, en realidad, ya en varios lugares del Morona Pastaza y de Pacaya Samilla se están haciendo consumidores. En realidad tenemos todavía una gran extensión de millones de hectáreas de aguaje, ¿no? Con esta sencilla técnica, se espera que todo el aprovechamiento del aguaje sea sostenible, ¿no? Iván nos traslada la siguiente pregunta. Dice, ¿qué medidas se pueden adoptar para conservar la biodiversidad? Hay muchas medidas, ¿no? En el caso, hemos hablado bastante del aguaje, ¿no? Vamos a ver otros, otros recursos, por ejemplo, como la taricaya. La taricaya, ¿qué medidas toman, ¿no? Cuando hay que conocer la especie y las características que tienen. Por ejemplo, en la taricaya, cuando rompen el cascarón, se quedan, en el sitio donde se les libera por unos 2 o 3 días, digamos, en una gran agregación de tortugas. Entonces, esto hace que los depredadores las encuentren más fácilmente y las puedan depredar en un solo lugar y en abundancia, ¿no? Entonces, una medida de manejo que han hecho desde el 2019 es que ya no las liberan inmediatamente eclosionan, sino las tienen entre 2 y 3 días para que ya puedan ser capaces de nadar con mayor facilidad y no sean depredadas. Y además ya no se les suelta en un solo punto, sino a lo largo de varios puntos, para que también reducir esta mortandad por depredación, ¿no? Esa es una forma de medida de manejo, pero cada medida de manejo va a estar asociado a las características de cada especie. Tenemos una última pregunta de Braizar para fomentar la diversidad en zonas urbanas. ¿Hay alguna evidencia
No escuché la última pregunta. Evidencia de que las áreas verdes, la última pregunta, ¿hay alguna evidencia de que las áreas verdes de las grandes ciudades ayuden a la conservación de la biodiversidad? En realidad, las áreas eh, verdes urbanas tienen un objetivo principal de mejorar la calidad ambiental y responden a una recomendación de la Organización Mundial de la Salud por mantener por lo menos un determinado número de metros cuadrados por habitantes para mejorar la calidad del aire. Pero sí, dependiendo de las zonas, sí pueden tener algún impacto sobre todo de la conservación de aves y que se ha estudiado algo en la ciudad de Lima, ¿no? Varios parques grandes como el Olivar o los parques zonales han sido estudiados como refugio de la fauna silvestre y son un componente importante también para la diversidad biológica que pueda estar más adaptada a estos entornos urbanos, ¿no? Sabemos que muchas especies de la diversidad biológica se alejan de las ciudades por la misma dinámica de la ciudad, pero en algunas especies y sobre todo de aves pueden coexistir en un ambiente urbano en estos parques que actúan como refugio, ¿no? Alcanzan una última pregunta, Jeff. Dice, ¿cuáles son los Uh-huh. Bueno, en realidad el Perú y a nivel mundial se principales tienen retos muchos del caso? retos de... Sí, sí, se fue un poco el audio, pero leyendo la pregunta en el chat, sí, los retos de conservación y a través de la información son grandes, ¿no? Inclusive uno pensaría que en las áreas protegidas se tiene un mayor número de investigaciones, pero en realidad todavía es limitado. El, y es por eso que las autoridades de áreas protegidas han lanzado desde el año pasado y este año los primeros concursos para promover la diversidad biológica, la investigación de la diversidad biológica en las áreas naturales protegidas, además de todas las facilidades para la investigación que ha estado en los últimos años. La agenda de investigación está clara, hay una brecha muy importante entre lo que se requiere y lo que tenemos actualmente, y el sector ambiental en general también tiene una agenda de investigación muy grande y que falta abordar. Hay pocos fuentes de financiamiento para investigación todavía, son recursos muy limitados y la brecha y retos para la conservación de estos, de esta diversidad a través de la investigación todavía es bastante, bastante fuerte. ¿Hay algún control de la huella de carbono en las zonas urbanas? No se tiene, en realidad, no conozco mucho del tema, pero de la información que tengo, los cálculos de huella de carbono son medidas todavía voluntarias que están tomándose en muchos sectores y en muchas ciudades, pero como medidas voluntarias, no a nivel de una directiva de control, sino más es bien más por el lado del tema de responsabilidad social, empresarial y de política de las instituciones públicas que están haciendo un control de su huella ecológica, como por ejemplo el Ministerio del Ambiente, ¿no? que está midiendo su huella de carbono. Muchísimas gracias, Jeff, por el valioso tiempo y los aportes que nos has podido brindar durante esta hora. Les agradecemos también a cada uno de ustedes la participación. Jeff nos ha compartido apenas algunas pinceladas de lo que él va a compartir y desarrollar en el curso Gestión Integral de la Diversidad Biológica y Desarrollo Sostenible. Nuevamente, muchísimas gracias, Jeff, por tiempo y por estar aquí con nosotros. Que tengan todos una muy buena noche.